De entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Son ya las 8:47 de la mañana, como lo decía Luis Antonio, y quiero darle la bienvenida al asambleísta por Construye, Jorge Peñafiel, que ya está con nosotros. Asambleísta, mil disculpas, mi atraso, ¿cómo está? Bienvenido. Querida Liz, muy buenos días. Un saludo para ti, a la gente de WQ Radio y a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, analizar algunos temas, pero primero preguntarle, ya estamos prácticamente en cuenta regresiva para cerrar este 2024 y de manera general, ¿cómo usted califica lo hecho por la Asamblea durante este tiempo? Yo creo que, querida Liz, entre agridulce, yo diría que podría ser mi calificación, porque no nos olvidemos que al principio de este periodo se generó el pacto de la impunidad, en donde ADN, RC y el Partido Social Cristiano se dividieron el poder legislativo. Pusieron en las comisiones, en las presidencias de las comisiones, a personajes complicados, a personajes oscuros y sobre todo con intereses de impunidad. Por eso nosotros le llamamos el pacto de la impunidad. Luego vinieron varios elementos que también desdicen mucho de la facultad legislativa y de qué es lo que verdaderamente tiene que ser el legislativo. Se subió el IVA, lamentablemente, y también se afectó la facultad de fiscalización porque se utilizaron los juicios políticos de manera política, con intereses particulares y no, más bien dicho, con un interés de fiscalización y de evidenciar la verdad en la realidad política ecuatoriana. Y al final del año, creo que nuevamente volvemos al tema. Estamos viendo cómo la justicia está siendo involucrada con la política a través de un consejo de la judicatura que desdice mucho de lo que debería ser un consejo de la judicatura probo, profesional y técnico. Esa es un poco mi evaluación, yo diría entre agridulces. Y hablando de esto último, del Consejo de la Judicatura, usted anunció que se iba a impulsar este juicio político contra el presidente de ese organismo, Mario Godoy. Él ha interpuesto ya una denuncia por calumnias contra la jueza Nubia Vera. Ella se mantiene firme en su posición de que hubo un intento de presión bajo amenazas incluso para que ella dictaminara su resolución sobre la acción de protección de la vicepresidenta. ¿Cómo va finalmente a darse eso? ¿Cuenta usted con el respaldo quizás de otras bancadas para llevar a este proceso de fiscalización a Mario Godoy? Bueno, esto no es nuevo para el país. No nos olvidemos que en el caso de Wilman Terán fueron exactamente las mismas circunstancias. Pretendía la política meterse y meterle las manos a la justicia. Básicamente esa es nuestra intención el día de hoy, igualmente que como Wilman Terán, en donde yo también fui interpelante. Básicamente decirle al país que no cabe vulnerar ningún principio de independencia judicial en este caso. Y por ende, si es que el presidente del Consejo de la Judicatura ha emitido estas amenazas, estas presiones y estos amedrentamientos a la jueza Vera, pues tendrá que hacerse cargo de la responsabilidad política que eso conlleva. Porque sin duda alguna, meterle las manos a la justicia por parte de la política y peor aún por parte del Ejecutivo, como ha dicho precisamente la jueza Vera, es una cuestión muy grave para el país. Tenemos que dejarle claro el mensaje de que no podemos permitir que la política se involucre en la justicia, por principio de independencia judicial, así como por respeto a los principios democráticos que rigen el país. Pero ¿y usted cree que dado este suceso, por ejemplo, se evite o se cambie de parecer en incluirlo incluso dentro de la nueva terna para ser presidente de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, yo creo que las credenciales del señor Godoy están claras para el país. Yo no creo que se le debiera incluir en ninguna terna, porque lo que está dando él como mensaje para el país y en general para todos es que él es un agente político del gobierno de Daniel Noboa y la justicia no requiere ningún control político. La justicia tiene que ser libre, tiene que tener independencia y sobre todo poder juzgar sin presiones. Ese mensaje es el que tenemos que dar. El señor Godoy ha dicho y ha hecho todo lo contrario, ha pretendido involucrar la política y su agenda personal o en su defecto política del gobierno nacional en la justicia, y eso es lo que queremos evitar y esperaría que en ese sentido la terna no sea conformada por parte de él, pero esa es una opinión nada más de un legislador. Esperemos que eso se dé, digamos,
y se pueda hacer también por parte de quienes proponen la terna, ¿no? Pero ya usted lo mencionaba, no es la primera vez que se cometen irregularidades, que se evidencian irregularidades por parte de los operadores del sistema de justicia, pero ¿cómo lograr ese cambio? Hemos visto en este 2024 hasta dónde ha permeado incluso el crimen organizado en esa función, con los casos Metástasis, Pantalla, Purga, y bueno, usted ya señalaba, como cabeza el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, de algunos de estos hechos. Entonces, ¿cómo lograr ese cambio, esa depuración, a propósito de que habrá una reconformación del Consejo de la Judicatura, a propósito de que se tendrá que dar paso a un un concurso para elegir jueces y conjueces de la Corte Nacional? La única forma, querida Liz, es diciendo la verdad. Es revelando a las personas las hojas de vida, los antecedentes de cada uno de los involucrados. Por eso nuestro objetivo en este caso es evidenciar quién es Mario Godoy, además de la responsabilidad política que él ya tiene por sus actos. ¿Quién es Mario Godoy? ¿Qué intereses representa? ¿Y a quiénes ha representado durante su vida profesional? Tenemos que tener claro que aquí no cabe ningún tipo de miramientos ni barreras para impedirle a la ciudadanía conocer a ciencia cierta de qué personajes estamos hablando. Por eso es importante tener claro el antecedente y además ejercer nuestra facultad de fiscalización para evitar que la agenda política se involucre en la justicia. No vamos a permitirlo y eso también es importante. Meterle las manos a la justicia es una práctica común de los gobiernos. Ya lo vimos con el caso Chucky Seven hace más de 10 años. Ya lo vimos también en el momento en el que se metió la mano en la justicia por parte de Wilman Terán. Y lo estamos viendo el día de hoy otra vez. Paradójicamente, las mismas acusaciones que le hacíamos a Wilman Terán son las acusaciones al señor Mario Godoy. Finalmente, esto tendrá que resolverlo la Asamblea Nacional en el Pleno, pero las pruebas y los elementos del juicio político están verdaderamente claros para revelarle la verdad al país. Bueno, y veremos qué pasa en ese sentido, cómo termina esto que se convierte en un nuevo episodio que debe ser transparentado en el país. Pero también quería preguntarle cómo ya vence este plazo, ¿no? Para que aquellos legisladores que van a correr como candidatos en las elecciones de febrero del 2025 presenten su pedido de licencia sin sueldo, quizás para la bancada de Construye, ¿cómo se ha ido dando esto? Bueno, sí, en el tema de tiempo esperaríamos que el juicio político de Mario Godoy se tramite luego de que las elecciones en primera vuelta se terminen. Porque si hacemos cálculos de los juicios políticos que están en cola, seguramente estamos hablando de que este juicio político llegará al Pleno de la Asamblea Nacional en aproximadamente el mes de marzo, finales de marzo, y esperaría que en esos momentos ya estemos de vuelta nosotros para poder continuar con su ventilación y el manejo del trámite que es la prueba y sobre todo las interpelaciones que tienen que hacerse, ¿no? Ok, pero y ya de la bancada de Construye, quizás cuántos legisladores irán nuevamente como candidatos en las elecciones de febrero. De los candidatos de la bancada de Construye, estamos para la reelección, me parece que somos 11 candidatos, o 10 candidatos, perdón, de la bancada de Construye, que vamos a la reelección. Y de allí los otros candidatos, los otros asambleístas no van a la reelección, pero podrán quedarse en el Pleno de la Asamblea Nacional mientras dure la licencia sin sueldo, ¿no? Y eso le iba a decir, ya los 10 candidatos pidieron ya su licencia sin sueldo, ya presentaron su pedido ante la presidencia de la Asamblea. Bueno, eso no sé a nivel individual, pero al menos yo ya lo he presentado y estaré con licencia sin sueldo a partir del día del 5 de enero que comienza la campaña electoral. Y efectivamente, en 9 días arrancará esta campaña electoral ya de manera oficial. ¿Cómo siente usted que se proyecta ya con lo que hemos ido viendo a propósito de lo que van mostrando, ¿no? Los candidatos, sobre todo a la presidencia de la República? Bueno, yo creo que el país tiene una decisión muy importante, ¿no? Yo creo que estamos ante la decisión posiblemente más compleja de los últimos 10 o 15 años a nivel de presidencia de la República, porque estamos teniendo aparentemente un posicionamiento de un status quo electoral entre la Revolución Ciudadana y el presidente Daniel Noboa. La Revolución Ciudadana representando a la falta de transparencia y a la corrupción que significó el gobierno de Rafael Correa, y Daniel Noboa representando la impericia, la negligencia y la improvisación que ha mostrado en los últimos meses durante su gobierno.
Entonces, yo creo que la opción correcta, la opción verdadera que el país necesita y que deberá tomar una decisión pronto, no está en estas dos opciones, estará en otras sin duda alguna. Pero por lo pronto, decir que el trabajo que estamos realizando como Construye a nivel electoral es amplio, es completo, es con la gente, es buscando sus intereses para que en su vida mejore, para que la vida de la gente, de los ciudadanos, de las madres de familia, de los señores transportistas, de los ciudadanos de a pie, de los obreros, sea mejor. Y eso es lo importante desde la Asamblea, desde las listas de candidatos, así como desde toda instancia en donde el movimiento pueda tener influencia. O sea, ¿usted siente que pese a lo que hoy digan la medición de encuestas, todavía falta tiempo, estamos a 2 meses de ir a las urnas, si pudiera surgir una tercera vía, si pudiera haber quizás cambios, sorpresas, pasar algo que cambie la tendencia, lo que dicen esas encuestas, quizás tal y como pasó en las elecciones anteriores? Bueno, no nos olvidemos que todavía está el 61% de los ciudadanos indecisos. Estamos ante una realidad de que la votación mayoritaria de los ecuatorianos todavía no está resuelta, no está decidida. Y ante esa realidad, lo único que nos queda es continuar ofreciendo opciones, ofreciendo soluciones y ofreciendo calidad hacia el futuro, calidad política, calidad en las soluciones que se les van a proponer y dándoles las opciones a la ciudadanía para que pueda elegir entre la corrupción, la improvisación o una propuesta que vale la pena para que en el país se genere al menos un nivel de desarrollo mínimo que nos permita continuar como una nación pujante y positiva. Ahora, ¿y qué esperar de la próxima asamblea? Y esto a propósito de que según también las encuestas y mediciones, la última, al menos realizada por Comunicaliza, a esa me refiero, dicen que la Revolución Ciudadana pudiera tener un bloque de mayoría, seguido por un bloque de legisladores importantes también de ADN. Eso quiere decir, asambleísta, que no veremos algo muy distinto a lo que estamos viendo hoy, como reflejo de las pugnas a la interna del legislativo, a lo mejor. Bueno, yo no sé cómo terminará conformada la Asamblea Nacional, pero lo que sí le puedo decir es que al menos el movimiento Construye lo que va a hacer es continuar con la agenda de Fernando Villavicencio que nos dejó plasmada y nos dejó planteada desde el principio. Esa agenda va con una lógica muy clara, no a la improvisación, no a la corrupción, sí al país y sí a las propuestas positivas que el Ecuador necesita. Seguridad, empleo y además un futuro para nuestros jóvenes y nuestros niños, con salud y educación absolutamente gratuita. ¿Cuánto aportarán para poder dar a conocer esa agenda, lo que incluye en cada punto estos debates, ¿no? Porque este año no solo tendremos el debate de los candidatos a la presidencia, sino de quienes aspiran a llegar a la vicepresidencia y también de asambleístas nacionales. Bueno, la propuesta nuestra está plasmada en nuestro plan de gobierno, está subida a nuestras redes sociales, está subida al Consejo Nacional Electoral y además está publicada en varios espacios de nuestras redes sociales. Lo que sí tenemos que tener claro es que nuestra propuesta ha sido elaborada por varios actores políticos y sociales, así como económicos del país. No es una propuesta que venga desde la política, es una propuesta que viene desde el ámbito técnico, profesional y con certezas de los actores que forman parte de estos escenarios, porque no cabe que la política o los políticos hagan propuestas económicas. Aquí los técnicos economistas, conocedores del ámbito, son quienes hacen las propuestas y eso hemos sabido recogerlo y hemos sabido ponerlo dentro de un plan de gobierno, en este momento ya en conocimiento de la ciudadanía. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que lo averigüe, lo vea, lo lea y tome una decisión sesuda, sensata y siempre mirando los beneficios del país. Ahora, ¿y cómo intentan llegar también a captar ese voto hoy bastante importante que tiene que ver con ese electorado que está entre los 16 y 25 años y que cada vez se vuelve también más crítico, más cuestionador, si bien es cierto, con un manejo comunicacional distinto por la generación a la que pertenecen, pero ávidos también de conocer qué es lo que van a hacer por ellos? Bueno, ahí hay varias propuestas, mi querida Liz. Primero, llegar a ellos es importante. ¿Cómo llegar? Las redes sociales con un mensaje light, con un mensaje directo y con un mensaje rápido. Pero sobre todo, y hay que decirle a la gente cómo debemos llegar. Se debe llegar con la verdad. Es decir, no podemos llegar allí con propuestas populistas, propuestas que vayan de la mano con lo que quieren escuchar, pero sin posibilidades de cumplir. Eso es importantísimo. Además, tenemos que hacer un trabajo con ellos, porque no es que la clase política les dice a los jóvenes lo que necesitan. Los jóvenes son los que les dicen a la clase política lo que ellos necesitan
Y eso es lo que hay que saber capitalizar y recaudar para poder proponer soluciones que vayan de la mano con esos intereses. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que seguiremos haciendo. No trabajar para ellos, sino trabajar con ellos. Esa es nuestra propuesta. Bueno, y ya a partir de este 5 de enero se podrá hacer una difusión más amplia de lo que se propone, ¿no? En los diferentes ámbitos que son de interés del país. Así que quiero agradecerle, asambleísta, que nos haya dado estos minutos para el análisis, sobre todo comentando también esta intención de llevar a juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, entendiendo que hay todas las causales para poder hacerlo tras lo que denunció la jueza Nubia Vera. Así que gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un feliz año. Igualmente, mi querida Liz, un saludo a todos en la radio, un abrazo a la audiencia y un feliz año para todos. Gracias también a usted. Y bueno, son las 9:03 de la mañana. Hemos conversado con el asambleísta por Construye, Jorge Peñafiel, que será candidato dentro de este proceso electoral de cara a las elecciones del 5 de febrero, del 2025, Luis. Momentos para una excelente recomendación, amigos. Ponga atención. Telconet Latam nos dice, el momento de evolucionar es ahora, efectivamente. El futuro de los que saben adaptarse a los cambios. Y es por eso que Telconet Latam te brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Sencillamente visítalos en www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es. Recuerda, Telconet Latam nos invita a evolucionar ahora. Son las 9:03 de la mañana. Momento para irnos a una pausa y regresar con más información y entrevista aquí en WQ Noticias Nacionales.